Bueno, bendecidos. Gracias a Dios por este día precioso que hoy nos permite. Un día más, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Bueno, iglesia, hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. ¿Cuántos meditan en la palabra? ¿Cuántos para ustedes es un deleite? ¿Cierto? Estudiar las escrituras. ¿Sí? Debe ser un deleite para el creyente. ¿Cierto? Gracias, mi hermanita. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, porque el tiempo apremia. El tiempo hoy día pasa más rápido, ¿verdad? Pero Dios es bueno y Él volverá. ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos velan? ¿Cuántos oran? Qué bueno, gloria a Dios. Bueno, el día de hoy, Dios en esta semana que pasó y en la anterior, meditaba en su palabra, en la necesidad de la iglesia. Siempre las personas que nos paramos aquí, que tenemos el privilegio de predicar, debemos pasar un tiempo de intimidad con Dios. Porque es allí donde Él nos habla a través de su palabra. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Leamos su palabra. Amén. Vamos a decirle al Espíritu Santo que nos guíe algo corto. Padre, gracias por este día precioso. Hoy en el nombre de Jesucristo venimos junto con mis hermanos, con la iglesia que te pertenece, y te pedimos hoy, Señor, que nos reveles tu palabra, que abras nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento y nos permita, Señor, ver como tú ves, que nos permitas tomar en serio la vida nueva que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículo 12 y versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Con certeza, no se sabe, ¿verdad? Con certeza, hay algunos indicios. ¿Quién escribió esta carta, no? Pero aquí Dios le está hablando a la iglesia y dice lo siguiente. Lea conmigo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es la palabra que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Iglesia, hay una pregunta que yo creo que usted se la ha hecho en algún momento, y es, ¿por qué no avanzamos? ¿Verdad? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué después de tantos años, cierto, seguimos en dónde? Tal vez en el mismo lugar. ¿Sí? ¿Cuántos se han preguntado eso? Están tímidos hoy. Yo sé que todos se han preguntado eso. ¿Sí? Nosotros debemos ser sinceros. Pero la respuesta es incómoda, pero necesaria. Y ese es el título de la enseñanza de hoy. La enseñanza de hoy se llama La comodidad trae estancamiento espiritual. Ese es el título de la enseñanza de hoy. La comodidad trae estancamiento espiritual. Vamos a verlo por medio de la palabra. ¿Cómo así?
Explíqueme un poquito más eso. La comodidad, como primer punto, nos hace olvidar nuestra identidad. Y lo vamos a ver, porque le pasó al pueblo de Israel. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 al 14. Deuteronomio. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a irnos atrás. Quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandamientos, las ordenanzas y los decretos que te entregó hoy. Como un poquito de contexto, ¿quién está hablando aquí? Está hablando Dios a través de Moisés, ¿verdad? Le está hablando al pueblo de Israel. Y esto es poco antes de que ellos entren ¿a dónde? A la tierra que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios les está recordando, ¿sí? Y les dice, oiga, tengan cuidado, ¿sí? Dice el versículo 12, pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños, cuando tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás. Ten mucho cuidado, no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces, escuche, te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Dios les está recordando que Él fue el que los rescató de la tierra de Egipto, ¿sí? No porque ellos fueran un excelente pueblo, porque como les dice en el capítulo que sigue, Israel son un pueblo terco, ¿sí? Cuando Moisés venía bajando con las tablas, ¿qué estaban haciendo ellos? Adorando, ¿a un qué? A un becerro de oro. Idolatría, ¿cierto? Entonces, Dios aquí nos está diciendo, no te olvides. Más adelante, ¿por qué les dice esto? Porque ellos van a entrar a la tierra, ¿cierto? ¿Y qué le dice? Cuando usted esté cómodo, ¿sí? Cuando usted esté bien, hablemoslo a este tiempo económicamente bien, tiene su casa, tiene sus cositas. ¿Sabe? Cuando usted está bien, a veces uno tiende a ¿qué? A olvidarse del que le dio lo que hoy en día usted tiene. Dios le está diciendo eso al pueblo. ¿Sabe? Más adelante le dice en el versículo 17, escuche, dice, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar. ¿Qué hizo Dios en el desierto con Israel? ¿Qué hizo? Les dio maná del cielo. ¿Qué más? Les dio de beber, ¿cierto? A través de la peña, de la roca, ¿cierto? Las vestiduras de ellos no, ¿qué pasaba con las vestiduras? No se desgastaban y no se les hinchaban los pies. Amén. Él los cuidó. ¿Y qué le dice aquí? Todo esto, todo lo que yo hice por ti, ¿verdad? Dice acá, nunca se te ocurra pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y ¿qué? Y energías. ¿Qué dice el siguiente? Acuérdate del Señor tu Dios. Escucha, iglesia, Él es quien te da las fuerzas para obtener tus riquezas. ¿Cuántos reconocen eso? ¿Sabe? Hoy en día nosotros somos bombardeados por información todos los días. Por este aparatico, vea, peligroso, ¿cierto? Y hoy en día nos venden ideas contrarias al carácter y a los principios de Dios.
Y si uno no se alimenta de la palabra, y si uno no crece, ¿qué va a pasar? Nos vamos a desviar. Porque por falta de conocimiento mi pueblo pereció. Hay que tener cuidado. Dios nos advierte. Amén. Él nos está hablando. Dice, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riqueza, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Entonces, la comodidad es muy peligrosa, hermanos. ¿Sí? Porque en la comodidad, las personas, nosotros tendemos a olvidarnos de que Dios nos ha dado lo que tenemos. Y tal vez nos volvemos desagradecidos en vez de ser agradecidos. No es por sus fuerzas. ¿Sí? ¿Tiene que ver? Claro que tiene que ver. ¿Quién tiene que levantarse a trabajar? Usted, ¿cierto? Sí, usted dedica su tiempo, dedica... ¿Por qué? Porque es lo más natural. Si tú no trabajas, ¿qué pasa? No comes, ¿cierto? Hay que trabajar. Y eso es lo natural. Pero más allá de mirarse a sí mismo, porque esas son las nuevas corrientes de pensamiento de hoy en día, mírese a usted mismo, ¿sí? Dedíquese más tiempo a usted, ámese a usted mismo. Hoy vivimos en un tiempo donde nos venden el narcisismo, ¿sí? Que es ser una persona egocéntrica, egoísta, orgullosa. Eso es lo que las ideas que nos venden actualmente. Y a veces usted como que no lo nota, pero eso en canciones, en publicidad, en tantas cosas, por debajito que van metiendo, cosas contrarias a la palabra de Dios. Por eso, ¿qué nos está diciendo el Señor? Hay que madurar, hay que crecer. Porque si no crecemos, cualquier viento de doctrina nos va a llevar, ¿cierto? Debemos crecer. Entonces debemos preocuparnos por esto. La comodidad es un enemigo silencioso del crecimiento espiritual. ¿Sí? Nos hace creer que estamos bien cuando en realidad estamos estancados. Y eso le puede pasar a muchos. Y debemos tener cuidado. Y sabe, las enseñanzas son para reflexionar. Las enseñanzas son para ponernos a pensar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Con qué motivación lo estoy haciendo? ¿Cuántos se hacen esas preguntas? ¿Con qué motivación sirvo? ¿Con qué motivación yo hago las cosas? ¿Cierto? Son preguntas que hay que hacernos, iglesia. Cuando nos acostumbramos a... ¿Me colaboras con la segunda imagen, por favor? Hay veces nos acostumbramos a esto. ¿Sí tienes la segunda imagen? Nos acostumbramos a esto. ¿A recibir sin qué? Sin dar. A escuchar sin obedecer. A conocer sin aplicar. ¿Y a asistir sin qué? Sin comprometerse. Eso le pasa a la iglesia. Eso nos pasa. Recibir sin dar. Dios quiere que la iglesia siga creciendo. ¿Por qué? Porque hay una meta. ¿Cuál es la meta, iglesia? ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿Alguien sabe? Dígalo duro. Debemos llegar a la estatura de ¿quién? Del varón perfecto. Esa es nuestra meta. ¿Cuántos están corriendo esa carrera? Hay que correr esa carrera, ¿cierto? Hay que correr esa carrera. Dios quiere que avancemos, pero a veces nos pasa que recibimos, pero no qué. ¿Será que solamente recibir? ¿Será que solamente recibir, iglesia? Dios quiere que también demos, porque eso es lo más sano y lo más natural en una nueva vida en Cristo Jesús. Es lo más natural.
No podemos pasarnos, como decía al principio. Recuerden el texto base que leí. Ese texto base es fundamental, ¿cierto? No podemos quedarnos siendo niños cuando ya debemos ser adultos, pastora. De gracia recibimos, de gracia debemos dar. ¿Cuántos damos de gracia? ¿Cuántos les alegra que les hayan compartido la palabra? A mí me alegra y le doy gracias a Dios por ese momento. Ahora, ¿usted qué está haciendo para compartir la palabra? Ahí ya abajo el amén. ¿Cierto? Pero no es ni para juzgar, ni para decir nada, sino es para reflexionar. Porque es que, ¿cuál es la palabra clave aquí? La comodidad. Y la comodidad nos lleva ¿a dónde? Al estancamiento. ¿Sabe? Necesitamos incomodarnos, ser intencionales para crecer. Si no, no vamos a crecer. Si usted no es intencional y usted no vive una vida con propósito, ¿cómo entonces estás viviendo? ¿Cierto? Eso a mí me gusta mucho pensar, meditar. Y de hecho lo dice la Escritura, que debemos meditar. ¿En dónde? En su palabra. A veces escuchamos sin obedecer, ¿cierto? Y eso nos pasaba mucho de niños. Que el papá le decía, la, y uno que le decía, sí, señor. Pero realmente no lo estaba, ¿qué? Escuchando, ¿cierto? Y finalmente no lo obedecía. Debemos, por eso la palabra dice, debemos ser hacedores y no solamente oidores. ¿Tenemos conocimiento? En lo personal le doy gracias a Dios porque aquí en la iglesia nos han dado una buena palabra por la gracia y misericordia de Dios. Yo aprendí mucho en los discipulados cuando tenía 13 años y empecé mi vida en el Evangelio. Aprendí mucho y le doy gracias a Dios por eso, ¿sabe? Pero hay algo que esto no se puede quedar en solo un conocimiento, sino que se tiene que aplicar. Porque tal vez si usted no lo aplica, no se ha vuelto real para su vida. ¿Sí? Y entonces esto sería vivir sin propósito, pienso yo. Entonces debemos aplicar la palabra, ¿cierto? Hay veces asistimos pero sin comprometernos. Hoy en día las personas le tienen miedo al compromiso, a comprometerse. Y no solamente estoy hablando con el tema de casarse, ¿cierto? Que es un tema, una decisión de las más importantes, ¿cierto? De la vida. Pero también en el contexto de iglesia no nos comprometemos, no servimos, ¿cierto? Hay que avanzar, iglesia. Debemos avanzar. El Señor nos ha creado, así como cuando uno crece, ¿no? Porque Dios nos ha dado una nueva vida, ¿cierto? Y así como un niño nace, ¿qué es lo más natural? Que él vaya creciendo. Asimismo nosotros debemos crecer en la fe. Amén. Entonces, un atleta que solo entrena cuando le apetece, jamás estará listo para una competencia. ¿Sí? El creyente que vive cómodo no está listo, ¿verdad? Para esos desafíos que tal vez vienen. Necesitamos estar preparados. El Señor no nos dice quédense quietos, ¿o sí? Yo no he visto eso en la palabra. Dios nos manda a qué. De hecho, tenemos muchas cosas por hacer. Muchas cosas que Dios nos ha dado, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, por allá dice Proverbios, capítulo 6, creo que ese lo tenemos. Capítulo 6, Proverbios, capítulo 6, versículo 10 y 11. ¿Qué dice? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces un poquito de sueño, un poquito de dormir, ¿qué va a venir? La pobreza.
¿Cómo qué? Como ladrón. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con la pobreza. Con la pobreza no, con la pereza. También con la pobreza. Pero una lleva a la otra. ¿Cierto? Entonces, yo le preguntaba a alguien, le decía, ¿cuál es uno de esos problemas, ¿cierto? Que tenemos para salir de la comodidad o para seguir avanzando en esa vida de comunidad y relación con Dios. Y me decía que uno de los problemas principales es la ¿qué? Es la pereza. ¿Cierto que sí? Sí. A mí hay que ser sinceros. ¿Sabe? Hay veces abusamos del tiempo en ¿dónde? En el teléfono. ¿Y eso es verdad? ¿O no? Hoy venimos a incomodarnos. Hoy venimos a incomodarnos un poquito, porque de eso se trata, de eso es la vida. Hay que entender lo que Dios nos está diciendo para avanzar. ¿A cuánto les gusta avanzar? ¿A cuánto les gusta crecer? Eso implica disciplina, eso implica cambiar hábitos, ¿o no? ¿O estoy diciendo algo raro? ¿Cierto que no? Entonces, esa pereza hay que vencerla. Hay que vencer esa pereza. Y sabe, en nosotros, si usted ha creído, ¿quién habita? El Espíritu Santo. Eso lo dice la Escritura. Y yo creo eso. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, sabe, Él es el que nos enseña la Escritura. Y Él nos lleva a toda la verdad. Dice la palabra. Crea lo que dice la palabra. Entonces, hay que tener cuidado con la pereza. Hay que cambiar hábitos, ¿cierto? Entre uno de esos principales, no es bueno que estemos en la iglesia, ¿sabe? Y estemos utilizando el teléfono para otras cosas que no sea leer la escritura, ¿sabe? A mí me duele cuando veo eso. ¿Sí? A mí me duele y sé que a los pastores también. Es falta de respeto. Y yo pienso que debemos darle la prioridad y el primer lugar a Dios, con reverencia, con respeto. Me parece eso vital. Obviamente no estoy colocando una camisa de fuerza, sé que hay veces hay urgencias y pasan cosas, pero no siempre. Debemos, por eso Dios mira las intenciones del qué, del corazón. Cada uno sabe cómo está haciendo las cosas. Vamos a ahondar en el versículo de Hebreos. Volvamos allá. En el versículo 11 nos dice, prácticamente nos dice que somos lentos para oír, ¿cierto? Muchos ya no escuchan con atención, sino solamente por costumbre. Eso puede pasar, que venimos ya por costumbre y no por un deseo natural que sale del corazón, ¿cierto? Nos acostumbramos de pronto a venir, pero no a aplicar tal vez lo que nos están enseñando. Entonces eso es vital. En el verso 12 dice, deberían ser maestros, ¿cierto? Pero aún necesitan leche, así como en resumidas. Entonces, si llevamos mucho tiempo, ¿verdad? Ya conociendo la escritura, la palabra, lo más natural es que avancemos, ¿cierto? Debemos seguir avanzando. No podemos tener muchos años y seguir en el mismo lugar, ¿cierto? En la misma silla, en el mismo asiento. Dios nos ha llamado a hacer y Él nos ha dado un talento, ¿sí? Él nos ha dado dones. Y no es para, como hizo por allá en Mateo, no recuerdo el capítulo, pero ¿qué hizo? Ese siervo que le dieron un talento, ¿qué hizo? Lo escondió, no lo puso a qué, a producir. En cambio, el que le dieron 5, produjo otros 5, el que le dieron 2, otros 2. Y el otro que hizo, lo escondió, no hizo nada. Entonces, Dios nos está hablando, iglesia. Esta palabra nos confronta y es para todos.
Necesitamos salir de la zona de conformidad. En el versículo 13 dice, el que se alimenta de leche es inexperto, ¿cierto? Entonces, el estancamiento espiritual nos lleva a tener una vida sin profundidad, ¿sí? Y cuando no tenemos profundidad, no hay una convicción. Cuando usted no tiene convicciones, cualquier cosa lo va a mover. Y podemos analizar esto en la palabra. Todo suena a compromiso, ¿cierto? A veces nos pasa que cuando no tenemos una profundidad en la palabra, cuando vivimos una vida superficial, hablando del Evangelio, una vida en Cristo superficial, ¿qué pasa? De pronto nos dicen, vamos a ayunar, de pronto nos dicen, vamos a estudiar el discipulado, de pronto nos dicen, ¿quieres participar de este servicio? ¿Cierto? Y todo nos suena ¿a qué? A compromiso y se rechaza. Porque no se quieren comprometer. ¿Cierto? Pero ¿sabe? Es un privilegio servir. Es un privilegio servirle a Dios. Es un privilegio ayunar. Es un privilegio reunirse en la casa como familia y leer la escritura, orar los unos por los otros, conocer la necesidad de su hermano. Eso es un privilegio. Y eso es gozoso ayudar a otros. ¿Cierto que sí? Ese es el carácter de Dios. Parte de verdad de lo que Dios nos ha enseñado. Entonces yo puedo ver eso acá. Cuando no tenemos profundidad, todo nos suena a compromiso y no queremos comprometernos. Pero ¿será que Dios quiere eso? Yo creo que no. Por el contrario, Dios quiere que avancemos. Dios quiere que sirvamos, que coloquemos a producir esos talentos y esos dones que Él nos ha dado. No estoy diciendo, la vida en Cristo no es solamente aquí, como para aclarar eso, sino también es donde, en todo lugar, allá afuera, en su trabajo, en su colegio, a donde quiera que usted vaya, ¿verdad? Entonces, hay un primer síntoma del estancamiento, y eso está en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Ahí el tiempo pasa muy rápido. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Aquí es donde Dios dice lo siguiente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿qué pasa cuando dejamos ese primer amor? Leemos la Biblia sin expectativa, como porque sí, ¿cierto? Oramos por costumbre y no por la necesidad genuina de querer hablar con Dios, porque eso es un privilegio. El usted cerrar su puertica y hablar con Dios, eso es enriquecedor, eso es como un bálsamo para el cuerpo, es algo precioso. Es algo bonito, ¿sí? Pero cuando perdemos ese primer amor, nos congregamos tal vez por tradición, porque ya, pues es algo que yo hago cada domingo, ¿no? Y si no lo hago, entonces, ¿qué voy a hacer los domingos? ¿Cierto? Pero así no es. Si nosotros venimos es porque tenemos esa hambre y sed de ¿qué? De justicia, de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso nos pasa. Tenemos esa rutina, ¿sin qué? Sin pasión. Perdemos la pasión. Porque vivimos una vida donde el primer amor lo hemos abandonado. ¿Cuántos recuerdan cuando conocieron del Señor? ¿Sí recuerdan esos primeros pasos? ¿Sí recuerdan? Y tal vez en ese momento vivíamos como más apasionados, ¿verdad? No hay que olvidar eso, ¿sabe? Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Así que todos los días tenemos algo nuevo para agradecer, ¿o no? Todos los días, para gozarnos, para cantar, para adorar. ¿Sabe? Adorar y cantar es algo precioso que vamos a seguir haciendo ¿en dónde?
en la eternidad. A mí me encanta la alabanza y la adoración, exaltar el nombre de Dios, ¿verdad? Reconocer lo que Él es, lo que Él ha hecho. Eso me parece precioso y es algo que vamos a seguir haciendo. ¿Sabe? La Biblia dice que en Él estamos completos. Yo me siento completo en Él. Yo siento que en Él hay plenitud, que no necesito nada más, que yo solamente necesito a Cristo en mi vida y seguir sus pasos en obediencia. No es fácil, pero hay que tomar la decisión. Ese es el punto. Para todo en la vida usted tiene que tomar una decisión. Si no, usted se va a quedar ahí estancado. Necesitamos seguir avanzando. Entonces, por eso también más adelante dice en Apocalipsis, que es una palabra muy fuerte a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3. Voy a leerlo rápidamente porque el tiempo pasa muy rápido. Dice, yo conozco tus obras. Apocalipsis 3, 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es una palabra muy fuerte a la iglesia de la Odisea. La tibieza espiritual es el resultado de la comodidad. No se acomode. Desacomódese más bien. Incomódese. Y todos los días hay que vivir con propósito dependiendo de Dios, no dependiendo de nuestra propia concupiscencia. ¿Cierto? La Odisea, ¿qué había pasado? Se había enriquecido, pero se había empobrecido espiritualmente. Que Dios nos guarde, iglesia. Amén. Ahora, vamos a seguir avanzando. Dios nos llama a salir de la comodidad. Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis 12, versículo 1. ¿Qué dice? Léalo conmigo, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Me ayudas con la imagen, Indira? Dios le pidió a Abraham que dejara, ¿sí? 3 cositas fundamentales. Su tierra, o sea, ¿su qué? Yo lo asemejé así. ¿Su zona de qué? De confort, de comodidad. Su parentela, o sea, su aprobación social. ¿Y qué? Su casa paterna, su seguridad familiar. ¿Eso es incomodar? Bastante, ¿cierto? Eso es tomar una decisión. En Dios hay que tomar decisiones todos los días, para agradarle, para seguir sus pasos. Porque ¿qué dice él? Niéguese a sí mismo, ¿verdad? Y eso no hay que olvidarlo. Entonces Dios nos hace un llamado. ¿Cuál es el llamado de Dios, iglesia? A que salgamos ¿de dónde? De esa zona de conformidad. Y empecemos a pensar como Dios piensa, empecemos a ver la vida como Dios la ve. ¿Sabe? Porque nos dice Efesios que nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. O sea que hay algo que hacer. Sí, claro, hay unas buenas obras que debemos dedicarnos a hacer. Eso es lo que dice la palabra y es lo que yo entiendo y Dios me ha dejado ver. Entonces Dios nos dice, oiga, salga de su tierra y de su parentela, salga de esa aprobación social, de esa seguridad familiar, de esa zona de comodidad. Dios nos pide que salgamos de esa comodidad espiritual, ¿sí? Salga de esa comodidad espiritual para llevarnos siempre a un lugar mayor, hablando de el crecimiento, ¿sí? Del crecimiento espiritual. Eso es como cuando Pedro estaba en la barca, que Jesús viene de noche y está caminando por el agua. ¿Qué le dice Pedro? Si eres tú, manda que yo vaya, ¿cierto? ¿Y qué dijo Jesús?
Entonces Pedro salió, ¿cierto? Al encuentro, que después se hundió, ¿no? Pero eso es otro tema. ¿Qué pasó? Hay veces nos toca salir ¿de dónde? De esa barca. Porque ahora no vivimos por vista. ¿Qué dice la palabra? Vivimos por fe. ¿Cuántos viven por fe? Vivimos por fe. La fe del Hijo de Dios. Vivimos en esa fe. Y eso es precioso, hermanos. Es precioso. Hay que salir de esa barca. Hay que salir de esa zona de seguridad. Dios nos ha mandado a hacer cosas. Hay veces uno sabe lo que tiene que hacer. ¿Y qué pasa? No lo hace. Y no me diga que no, porque yo sé que le ha pasado. Yo sé que le ha pasado. Hay veces uno sabe, Dios dice esto y termina haciendo otra cosa. ¿Cierto que sí? ¿Palabra dura es esta? Dios es bueno, iglesia. Y Él nos permite esto para que nosotros avancemos, para que sigamos madurando. Entonces, no debemos guardar ese talento, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, sino que debemos multiplicar esos recursos que Dios nos ha dado a guardar. Esos dones, esos talentos, ¿sí? La comodidad nos hace improductivos. Eso es una realidad. Cuando usted se acomoda, usted no produce, porque usted no quiere salir de ahí, ¿cierto? Porque tiene lo suficiente tal vez. Acuérdese que estoy hablando de forma espiritual, llevémoslo a lo espiritual. Claro que en lo natural también es una misma realidad, ¿cierto? Por eso aquí tenemos varios empresarios, ¿verdad? ¿Será que los empresarios pueden vivir cómodos? Ellos son los que más tienen que hacer, que trabajar, que idearse, ¿cierto? Debemos tener ese pensamiento de hacer, ¿sí? De no quedarnos quietos en la conformidad, sino en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso debemos conocerlo, porque si no lo conocemos, ¿cómo vamos a caminar sobre las obras que Él ha preparado para nosotros? ¿Sí? A veces el temor al fracaso nos paraliza más que el fracaso mismo. Tremendo. Hay veces le da más miedo a uno el fracaso que fracasar. Pero es que debemos hacer, o sea, es un ejemplo, ¿verdad? Aquí yo estoy tratando de tomar ejemplos para poder entender esta verdad. Entonces, debemos romper ese estancamiento, tal vez esa comodidad. Por eso debemos reconocer nuestra condición actual. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Lamentaciones 3, 40. ¿Qué dice la palabra? Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. ¿Cierto? Entonces ahí es donde nosotros debemos entender que es importante meditar sobre nuestros caminos, sobre nuestra forma de vivir, ¿cierto? Porque tal vez tenemos descuidada la presencia de Dios y tenemos como prioridad tal vez las cosas que deberían tener un segundo plano en nuestra vida. Pero ¿qué es lo más importante para nosotros? Lo más importante es nuestra relación con Dios, ¿verdad? No debemos descuidar. Si su merced no cultiva una relación con Dios, ¿qué va a pasar? Es la pregunta. De lo que usted siembra, eso mismo va a recoger. Eso es algo que Dios ha dicho. Entonces, debemos cultivar una relación profunda con Dios. Entonces, ¿qué hábitos espirituales hemos descuidado? Reflexionemos. ¿Qué hábitos espirituales hemos descuidado? Piense ahí en su corazón. ¿Qué he dejado de hacer que yo sé que debería estar haciendo?
reflexionemos en esa pregunta. ¿Qué hábitos espirituales hemos descuidado? ¿Cuándo fue la última vez que Dios nos habló de manera personal? ¿Sí? Dios es un Dios personal. Él tiene una relación con nosotros. Dentro de uno de sus propósitos fue establecer una ¿qué? Una relación con el hombre, que se terminó perdiendo por causa de uno, que entró el pecado y la muerte, pero gracias a Cristo tenemos una relación perfecta con Dios. No por el mérito de nosotros, sino porque Cristo nos justificó y tenemos paz para con Dios. Amén. Eso es fundamental. ¿Sí? ¿En qué área de tu vida has dejado de crecer? Hablando de tu vida espiritual. ¿En qué área hemos dejado de crecer? Son preguntas para reflexionar. Se las dejo ahí para que usted las medite y podamos seguir avanzando. Mateo capítulo 5, versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Debemos entender que una de las herramientas que Dios nos ha dejado está aquí, y es su palabra. Debemos volver a la palabra de Dios. Debemos volver a escudriñar las escrituras y confiar en las promesas de Dios. Que no nos pase como les pasó a los espías. ¿Qué vieron los espías? Llegó y dijo, como langostas delante de ellos, nos vemos. Más aquellos, ¿quién dijo, oiga, necesitamos confiar en las promesas de Dios? Caleb, ¿y quién más? Y Josué. ¿Cierto? Necesitamos ver las promesas de Dios y no aquello que tal vez en nuestro ojo humano puede que usted diga, no, yo no, como hablaba esta mañana, hay muchas cosas que nos dijeron de pequeños, ¿sí? Que ahora en Cristo no tendrían que resonar. Como por ejemplo, tú no puedes, no eres amado, pero ahora yo te pregunto, ¿eres amado en Cristo? Gracias a su amor, hoy somos hechos hijos de Dios. Y esa es la verdad que tiene que prevalecer en nosotros. ¿Por qué la iglesia no avanza? Porque la iglesia necesita conocer a Cristo, necesita interesarse por avanzar, necesita interesarse por incomodarse, salir de esa zona y empezar a volver ¿a dónde? A Dios. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? Se alejaba de Dios. ¿Qué le decía a Dios? No te olvides de Jehová, tu Dios, quien te ha salvado. ¿Sabe qué dice Dios? Mío eres tú. Aunque venga el agua, no te anegará. Y aunque venga el fuego, ¿qué va a pasar? No te quemarás. ¿Cuántos confían en las promesas de Dios? En ellas nosotros sabemos que hay vida eterna. ¿Quién dijo eso? Necesitamos volver a la palabra. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios es perfecta y es un alivio para nosotros. Nos confronta, nos hace reflexionar y nos ayuda a conocer más a nuestro Dios. Abracemos la incomodidad del crecimiento. Dice, por tanto, 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios 3, 18. Dice así, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, el crecimiento espiritual requiere 3 cosas. ¿Me ayudas con la imagen? Necesitamos crecer y ese crecimiento requiere 3 cosas. Disciplina, ¿sí?
hay que tener disciplina. Cuando no tenemos ganas, ¿sí? Porque es que sería muy difícil vivir por emociones. ¿Cierto que sí? Yo sé que acá ya hay personas que llevan más de 20, 30 años casados, ¿verdad? ¿Qué los mantiene unidos? Juanquita, ¿qué los mantiene unidos a su esposita? Así es. ¿Sí? Y como él está en Cristo, sigue tomando la decisión de ¿qué? De amarla. Porque ¿qué le dice el Señor Jesucristo a su merced para con su esposa? ¿Qué tienes que? Que la ame como él amó a la iglesia. ¿Se dan cuenta? La Biblia veíamos que es un manual para nuestra vida. Debemos tratarla como un vaso frágil. ¿Cuántos tratan a su esposa como un vaso frágil? Amén, amén, así por allá. Disciplina, cuando no tenemos ganas, ¿sí? Dios está en nosotros. Si usted no tiene ganas, yo a veces digo, me obligo. No creo que esté mal. Si estoy mal, el pastor me corrige. Yo me obligo, o sea, hay que, más que obligarse, bueno, suena como, eso está ahí en el corazón, ¿sí? Es una naturalidad. Pero entonces es un proceso. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es un proceso de ¿qué? De santificación. Es un proceso con Cristo, es un proceso con Dios. Que poco a poco, ¿qué va a pasar con usted? Se va a parecer más ¿a quién? A Cristo. Exactamente, porque ¿qué dijo Pablo? La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Gracias, Paz. Esa es la verdadera disciplina. Por eso Dios no nos manda a vivir en esa antigua naturaleza, que son temas que ya hemos visto, sino en la nueva naturalidad que es en donde, en Cristo Jesús. Porque en el Espíritu es que nosotros podemos caminar agradando a Dios. Pero la carne, ¿qué hay en la carne? Egoísmo, orgullo, fornicación y de ahí para allá. Pero ¿cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Verdad? Que ustedes se los saben de memoria. En ellos hay que vivir, aplicar la paciencia, el gozo, la bondad, la benignidad, el dominio importante, ¿no? El dominio propio. La obediencia cuando no entendemos, hay que obedecer. Y si no entiende, ¿qué puede hacer? Somos una iglesia. Puede preguntar, somos una familia. Yo siempre les digo eso a los jóvenes, somos una familia. Y si tal vez tú no entiendes esto, reunámonos, estudiemos, escudriñemos. Cuando vamos a sus casas, ¿qué hacemos? Abrimos la ¿qué? La palabra y empezamos a hablar, no de nosotros, sino del importante, de Cristo. Eso es lo importante. Podemos entender, claro que sí. ¿Y la fe? ¿Qué es la fe? La certeza y la convicción. Necesitamos fe. ¿Y la fe es de nosotros? La fe es un regalo de Dios. Es un don de Dios que Él nos ha dado. Entonces necesitamos vivir en el Espíritu. Necesitamos vivir en la naturaleza de Cristo y no en la naturaleza de Adán. Entonces, debemos seguir avanzando, ¿verdad? Dice acá, un versículo que nos sabemos de memoria. Vosotros sois la ¿qué? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada. Si nosotros somos la sal del mundo, tenemos que cumplir una función. Si tú eres la luz del mundo, tienes que cumplir una función. Pero si una luz se coloca debajo de una cama,
¿Será que aprovecha para algo? ¿Cierto que no? ¿Dónde se debe colocar? Entonces, Dios nos está hablando, iglesia. Necesitamos seguir avanzando. Necesitamos incomodarnos. Ahora, necesitamos tener disposición. Disposición. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Dice así. Isaías 6, 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí, ¿qué dijo? Heme aquí. Entonces debemos tener una buena disposición. Hay que caminar en las obras de Dios y no en los placeres que usted tiene en su carne. Por eso Pablo decía, quítese de vosotros todo enojo, ¿cierto? Todo eso que es de la carne tiene que salir. Y dice, perdónense unos a otros como Cristo los perdonó. Entonces es cambiar eso que era antiguo de su vida, que debe quedarse en ¿dónde? Enterrado. Porque nosotros creemos en tres aspectos importantes: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted cree en la muerte de Cristo, usted se identifica y ¿a dónde tiene que quedar usted? Crucificado en la cruz. Y dice, considérense muertos al pecado y vivos para Dios. Eso es lo que dice la palabra. Romanos capítulo 6. Entonces, qué bonito encontrar esto en la Biblia. Qué bonito encontrar y cambiar esos pensamientos que son del mundo, que vienen por corrientes humanas. Debemos cambiar eso por la palabra de Dios. Entonces, ¿debemos hacer algo diferente o no? Yo creo que sí. Vamos a comprometernos esta semana a hacer algo diferente para avanzar, porque de eso se trata. Se trata de aplicar lo que hemos aprendido. Si tal vez no estás orando, levántate un poquito más temprano esta semana y ora a tu Padre. ¿Cuántos creen que es importante la oración? Eso es vital. Dedícale tiempo a la lectura de la palabra. Leamos un capítulo todos los días. ¿Qué les parece? Por lo menos. Aunque no digan amén, dijo el pastor. Por lo menos un capítulo al día. ¿Sabe? Porque eso va a traer crecimiento, iglesia. Yo quiero que no se le olvide lo que hoy hemos hablado. Porque la palabra de Dios sí es para escucharla, pero también es para ponerla por obra. Hagamos algo diferente. Si tal vez, no sé, si nunca has orado por un enfermo, hazlo. ¿Qué dice la palabra? Oren los unos. Estaríamos atendiendo lo que dice la Escritura. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos cambiar. Si tal vez estamos perdiendo mucho tiempo, porque eso es algo que hoy en día se ve mucho. La pérdida deliberada de tiempo. Eso no te permite avanzar, iglesia. El tiempo es algo que no sé qué. No se recupera. Gracias a Dios. Nosotros cuando éramos niños nos decían, nace, crece, se reproduce. ¿Y cómo es en Cristo? Sí, también nacemos. Hay que reproducirnos, hay que compartir el evangelio, hay que extender el reino de Dios, hay que trabajar, ¿cierto? Pero ¿sabe? Esa última parte ya no va con nosotros. ¿Sabe cómo es para nosotros?
y viviremos para siempre. Eso para mí es precioso. La muerte no te va a tocar. Si tú crees en Cristo como tu Señor y tu Salvador y entiendes la obra poderosa que fue hecha en la cruz para el perdón de tus pecados, vas a vivir para siempre. Por eso debemos vivir con propósito, anhelando la palabra de Dios, anhelando buscar avanzar y crecer. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? ¿Cuántos dicen, yo hoy, esta semana, voy a esforzarme por dejar mi carnalidad, quiero vivir en el Espíritu, voy a orar, voy a leer la palabra? Sí, es que también hay veces, voy a leer la palabra y la leen acostados. ¿Qué va a pasar? Va, paisita. Así es, eso es un buen consejo. Mira, aprendimos algo de la hermanita Faisul, tal vez algunos ya lo sabían, pero si usted se queda dormido y le pasa, porque a mí me ha pasado, y llega y le suena y empieza 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, no, déjelo lejos, se obliga, ahora sí se obliga a pararse, a apagar la alarma, y ya cuando usted se para ya queda despiertico. ¿Cierto? Entonces, ese es el compromiso que vamos a hacer, iglesia. ¿Queremos sabiduría? Necesitamos anhelar la sabiduría. Voy a terminar con esta historia, con esta reflexión, metáfora. No sé cómo se dice muy bien, no soy tan elocuente, pero había un hombre que era muy sabio, era un anciano ya, y un joven le preguntó que cómo obtenía esa sabiduría, que él quería sabiduría, que qué tenía que hacer. Él le dijo, venga, mijito, vamos. Y lo llevó por allá a un lago. Y cogió y lo sumergió. Y empezó a patalear ese muchacho. ¿Sí? Y cuando lo sacó, y él le dice, ¿qué era lo que más querías cuando estabas debajo del agua? Y él le dijo, pues salir, respirar. Cuando quieras la sabiduría, así como anhelabas respirar y querer y hacer y patalear, ese día vas a tener sabiduría. Y es algo muy, muy real. Por eso dice, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así brama mi alma por ti, Señor. ¿Cuántos anhelan a Dios? Es que hay que anhelar a Dios. Hay que anhelar buscar su presencia, hay que anhelar leer la palabra, porque si eso no está en nosotros, incluso lo he escuchado en muchos ejemplos hasta de la economía. Si uno anhelara la economía como este chico anhelaba salir a flote, imagínense, seríamos millonarios. Pero yo aquí le estoy hablando de lo espiritual. ¿Cuántos anhelan como el respirar a Dios? Eso es profundo, hermanos. Y de eso se trata, iglesia. Incomódese. Incomódese. Dígale a que esté al lado suyo, incomódese esta semana y haga algo diferente para que Dios y para que Cristo sea formado en usted y se siga formando en usted. De eso se trata. Porque si no avanzamos, nos vamos a quedar estancados. ¿Y sabe qué es lo que tenemos que hacer? Dios nos ha encargado algo y es la gran comisión. ¿Cuántos están dispuestos a compartir la palabra, a compartir lo más hermoso que le ha pasado en la vida? Lo más hermoso que me ha pasado en la vida es conocer a Cristo. Eso es lo más hermoso que me ha pasado en mi vida. Y yo quiero compartir con otros esa verdad. Y de esa manera es que nosotros vamos a seguir multiplicando la iglesia, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y en eso la iglesia tiene participación. Tenemos participación y necesitamos seguir avanzando, iglesia. Que Dios nos ayude. Se me fue un poquito el tiempo, pero como dijo Josué,
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Con esto termino, iglesia. Bendito sea el Señor. Dios es bueno, iglesia. Esa era la palabra que quería compartir con ustedes. Que Dios nos ayude a seguir creciendo, a incomodarnos y a seguir avanzando.